Buenas noches a todos. Espero que esté a su agrado a todos los asistentes. Es el esfuerzo de la unidad de la Asociación de Diabetes y Tiroides aquí de la provincia del Oro que estamos haciendo, arrimando el hombro para que todo nos salga bien. Y más aún con el profesor que vamos a presentar, que no, para llegar a él tuvimos muchas recomendaciones de ex estudiantes de nosotros que están allá en Buenos Aires y profesores de ellos que nos recomendaron al doctor Terrier, que para nosotros es un orgullo tener a este nivel. El doctor es médico graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, actualmente jefe de la unidad de insuficiencia cardíaca y médico de la unidad coronaria CEMIC. Fue residente del Servicio de Cardiología del Hospital Buenos Aires, del Hospital Italiano. Se desempeñó como jefe de la sección de insuficiencia cardíaca y director de investigación del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, docente de la carrera de médico especialista de cardiología en la Universidad de Buenos Aires, Sociedad Argentina de Cardiología. Es miembro titular de la Sociedad de Cardiología Metabólica de la Argentina. El doctor nos va a ayudar el día de hoy con el tema de manejo de insuficiencia cardíaca en paciente diabético. Muy gentil, doctor, y muy agradecido su participación. El micrófono, doctor. Ahí está. Gracias a ustedes por la invitación, decía. Es un honor. Y bueno, vamos a tratar de revisar el tema. Voy a ver, compartir pantalla. Acá estamos. ¿Estamos bien? Estamos bien. Perfecto. Bueno, nos vamos a dedicar entonces al tema de insuficiencia cardíaca y diabetes. La primera cosa que vale la pena señalar es que cuando hablamos de la prevalencia de insuficiencia cardíaca en la población general, hablamos de una prevalencia que varía entre el 1 y el 3% en diferentes registros. Mientras que la prevalencia de diabetes oscila en la población general entre 4 y 8%, podemos decir 10% si consideramos subregistro, no mucho más. Sin embargo, resulta que acá no es el 4%, oscila entre el 11 registros poblacionales entre el 25 y el 45%. La prevalencia de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes tampoco es 1 a 3%, oscila entre el 12 y el 22%. Quiere decir, es mucho mayor que la población general. La incidencia de diabetes en pacientes con insuficiencia cardíaca es de un 2% anual. Esto es que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen en el tiempo mayor riesgo de terminar presentando diabetes. Nosotros estamos acostumbrados a pensar al revés. Estamos claramente acostumbrados a decir que en los pacientes y de KPDS que por cada 8 a 16%, por cada 1% que aumenta la hemoglobina glicosilada, la incidencia de insuficiencia cardíaca aumenta 8 a 16%. Y aprendimos con Framingham que el riesgo es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. En los hombres la presencia de diabetes acarrea un riesgo del doble de presentar insuficiencia cardíaca en comparación con los no diabéticos, pero en las mujeres el riesgo, cuando son diabéticas, es hasta 5 veces mayor. De manera entonces que la incidencia y la prevalencia de cada patología es mayor en el contexto de la otra. Pero más allá de esta asociación estadística, tenemos una verdadera asociación funcional. De hecho, los pacientes con insuficiencia cardíaca cuando son diabéticos son pacientes que presentan, tienen menor capacidad de esfuerzo, se internan más frecuentemente y su mortalidad es mayor. Más de 300.000 pacientes entre estudios aleatorizados y registros en el contexto de la insuficiencia
cardíaca, donde se ve que en los registros, la presencia de diabetes en el contexto del 4%. Y en estudios randomizados aumenta un 29%, un 30%, de manera que en forma global podemos decir que la presencia de diabetes le impone al paciente con insuficiencia cardíaca un riesgo un 37% mayor de mortalidad. ¿Con qué tiene que ver esta relación que se menciona entre insuficiencia cardíaca y diabetes? Porque hay una asociación estadística y hay una asociación funcional. Probablemente porque el paciente con diabetes tiene mayor prevalencia de factores de riesgo. Es un paciente en el que más frecuentemente hay hipertensión, dislipemia, disfunción endotelial, en el que más frecuentemente hay hipertrofia ventricular izquierda y disfunción renal. Todos factores que predisponen a la aparición de insuficiencia cardíaca. Pero además resulta que en el paciente con diabetes la enfermedad coronaria es más extensa y es más intensa. Y sabemos que en Occidente la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca es justamente la coronariopatía. De manera entonces que, bueno, el paciente con diabetes tiene más hipertensión, tiene más dislipemia, tiene más insuficiencia renal, tiene más hipertrofia ventricular, tiene más enfermedad coronaria, y todo esto justamente favorece mayor aparición, menciona en el paciente con diabetes una miocardiopatía específica, la llamada miocardiopatía diabética, que es un punto que, si se quiere, es un punto discutible, en el sentido de que para hablar de miocardiopatía diabética es necesario excluir la presencia de hipertensión y enfermedad coronaria. Y resulta que la mayor parte de los pacientes con diabetes o son hipertensos o tienen enfermedad coronaria. Entonces es difícil poder decir que un paciente diabético no tiene hipertensión, no tiene enfermedad coronaria, ni siquiera de los pequeños vasos, que a pesar de eso tiene insuficiencia cardíaca. Es más fácil hablar de miocardiopatía diabética en modelos animales que en el ser humano. Por otra parte, tratamiento, como vamos a ver más adelante, en virtud de su insuficiencia renal, no presenta un tratamiento adecuado muchas veces con inhibidores de la enzima convertidora o bloqueantes de los receptores de la angiotensina, por el temor que impone la utilización de betabloqueantes, el temor a que se enmascaren los efectos de la hipoglucemia, las manifestaciones de la hipoglucemia. También resulta que el tratamiento con betabloqueantes es menor que lo que corresponde, y entonces estos pacientes con diabetes inadecuadamente tratados, justamente betabloqueantes, son pacientes más propensos a terminar presentando insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista fisiopatológico, casos es diabetes tipo 2, solo en el 10% de los casos es diabetes tipo 1, así que en los pacientes con diabetes tipo 2 hay hiperinsulinemia, disminución de la captación de glucosa por parte de la fibra miocárdica, hiperglucemia. La hiperinsulinemia y la hiperglucemia favorecen el aumento en la formación de ácidos grasos libres y la activación del sistema nervioso simpático, y los ácidos grasos libres a su vez activan al sistema nervioso simpático. De manera entonces que se genera un círculo vicioso donde a más formación de ácidos grasos libres, mayor activación simpática y viceversa. Por otra parte, la mayor activación del sistema nervioso simpático genera más glucogenólisis y aumenta los valores de glucemia. En lo que tiene que ver con la enfermedad coronaria, la presencia de diabetes, como ya se ha mencionado, genera mayor disfunción endotelial, un estado protrombótico, favoreciendo de LDL pequeñas y densas, que son proaterogénicas, la presencia de placas más susceptibles, y esto tiene que ver justamente con lo que rodea, favoreciendo entonces la ruptura de la misma, y un aumento en la formación de productos glicosilados terminales que se asocia con mayor desarrollo de aterosclerosis, mayor disfunción renal, mayor incidencia de Alzheimer. Cuando hablamos de miocardiopatía diabética, dijimos que solamente podemos
certificar la existencia de la misma, sí, claro, puede ser que haya pacientes que presenten estas condiciones, pero lo cierto es que más allá de que exista una genuina miocardiopatía diabética, en todos los pacientes con diabetes, con enfermedad coronaria o hipertensos, hay una serie de mecanismos que son los que se postulan justamente para la miocardiopatía diabética, pero que están presentes, repito, en presencia de hipertensión arterial. Sabemos que la fibra miocárdica del paciente con insuficiencia cardíaca es una fibra que está sometida a sobrecarga de presión, a sobrecarga de volumen, a isquemia, activación neurohormonal, y es una fibra, por lo tanto, que depende críticamente de la oxidación de glucosa. En condiciones normales, la fibra miocárdica vive en un 70% de la oxidación de los grasos libres y en un 20-30% de la oxidación de la glucosa. La oxidación de la glucosa, como sabemos, es más conveniente en términos de formación de ATP, porque requiere menos oxígeno para la misma cantidad de ATP por cada mol de ATP. De manera entonces que a la fibra miocárdica del paciente con insuficiencia cardíaca le es preferible oxidar glucosa. Pero si el paciente es diabético y tiene incremento de la resistencia a la insulina y la glucosa no entra al interior de la fibra miocárdica, entonces esa fibra miocárdica que se encuentra en un estado de depresión contráctil, lógicamente se ve obligada a utilizar ácidos grasos libres, a recurrir a la glucólisis anaeróbica, y todo ello justamente se asocia a deterioro de la contractilidad. Por otra parte, resulta que al disminuir la entrada de glucosa al interior de la fibra, se produce por el contrario una sobrecarga de ácidos grasos libres que son la hipotoxicidad. Por otra parte, como habíamos dicho, la activación de los ácidos grasos libres, la formación de ácidos grasos libres, genera activación del sistema nervioso simpático. El sistema renina suma la disfunción. Si queremos desde un punto de vista todavía más íntimo, el paciente con diabetes, hay a nivel de la fibra miocárdica activación de la NADPH oxidasa, aumento en la formación de especies reactivas de oxígeno, de radicales libres, lo cual genera daño de membrana y disfunción mitocondrial. Se activa la proteína quinasa C, que es una enzima que está vinculada a la formación de hipertrofia ventricular. Y hay, por otra parte, en virtud de la glucólisis anaeróbica con disminución del pH intracelular, alteración en el manejo del calcio, lo cual lleva a disfunción diastólica y sistólica. De hecho, justamente, podemos decir entonces que la miocardiopatía diabética se caracteriza por la presencia de hipertrofia, por la presencia de necrosis y apoptosis, y como decíamos, primero por disfunción diastólica y con el correr del tiempo de disfunción sistólica. Todo ello favorece entonces, incluso en ausencia de enfermedad coronaria, la aparición de insuficiencia cardíaca. Vamos a referirnos entonces específicamente a diversos tratamientos de la insuficiencia cardíaca y qué es lo que sucede en el paciente con diabetes. En principio, respecto de los diuréticos, de hecho, una de las causas más importantes del tratamiento diurético es la transgresión alimentaria. Lo cierto es que tanto las tiazidas como los diuréticos de asa han sido vinculados a mayor riesgo de presentar hiperglucemia. En el paciente con insuficiencia cardíaca, esa no es razón para los diuréticos en la menor dosis útil. Digamos, tienden a ser, como dijimos, subutilizados en el paciente con diabetes e insuficiencia cardíaca por una serie de razones. Primero, porque se los vincula con dificultades en el control glucémico. Al mismo tiempo, se postula que pueden enmascarar las manifestaciones de hipoglucemia secundarias al uso de diferentes agentes
hipoglucemiantes. Y por último, es cierto que algunos betabloqueantes, fundamentalmente los no selectivos o los beta-1 selectivos, han sido vinculados con un aumento en la incidencia de nueva diabetes. Sabemos que, por ejemplo, el atenolol aumenta francamente la incidencia de nueva diabetes, y eso tiene que ver con generar un estado de resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que hemos visto en diferentes estudios de betabloqueantes en el contexto de la insuficiencia cardíaca? El estudio CIBIS-2 es un estudio que demostró que el bisoprolol, un betabloqueante, bajaba la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca y baja fracción de... Vemos que realmente no existe interacción, y que el CIBIS-2 es uno de los estudios que NORCTES tuvo, solamente un 12%. En el estudio HF con metoprolol, otro betabloqueante beta-1 selectivo, se ve qué es lo que sucede en los pacientes con diabetes. Claramente se ve lo que se va a repetir en otros pacientes que tienen diabetes, y los pacientes con diabetes son, como se ve, pacientes más añosos, son pacientes en los que predomina más el sexo femenino, es mayor la presencia de etiología isquémica, es más frecuente la clase funcional más avanzada, es algo mayor la tensión arterial, el índice de masa corporal, la prevalencia de infarto previo y de accidente cerebrovascular previo. Pero cuando vamos a ver si existe alguna diferencia en el efecto entre los pacientes con diabetes y los pacientes sin diabetes, vemos que en realidad no es así, que el efecto es similar en los pacientes con y sin diabetes, o sea que finalmente el betabloqueante ejerce el mismo efecto en unos y en otros. No es que en los pacientes con diabetes se vea peor evolución. De hecho, la reducción del punto final de mortalidad del 37% con diabetes y del 35% sin diabetes. En el estudio BEST con busindolol se repiten los pacientes con y sin diabetes, parece similar. En el estudio COMET se comparan pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida al carvedilol con el metoprolol. El metoprolol es un bloqueante beta-1 selectivo, el carvedilol es un bloqueante beta-1, beta-2 y alfa. Y este efecto bloqueante alfa del carvedilol tiene que ver con una mayor capacidad de vasodilatación, lo cual favorece la llegada entonces de glucosa a la fibra muscular esquelética y a la fibra cardíaca, y tiene que ver con una disminución de la resistencia a la insulina. En el estudio COMET, nuevamente se ve que los pacientes con diabetes son pacientes más añosos, con mayor prevalencia de clase funcional avanzada, una fracción de eyección algo menor y más infarto previo que los pacientes sin diabetes. Pero lo interesante del estudio COMET es que más allá de demostrarse que el carvedilol, el metoprolol, único estudio cabeza a cabeza entre dos betabloqueantes, donde se demuestra el efecto mayor de carvedilol, metoprolol, un hallazgo interesante es el que tiene que ver con la incidencia de diabetes, lo que decíamos anteriormente, la insuficiencia cardíaca de presentar diabetes. Y lo que se ve es que el carvedilol comparado con el metoprolol se traduce en una disminución en la incidencia de nueva diabetes, una reducción en la incidencia de nueva diabetes del orden de prácticamente el 26%. Entonces, que carvedilol reduce la incidencia de diabetes respecto de metoprolol, y por ello tiende a ser el betabloqueante preferido fundamentalmente en los pacientes que están más expuestos a hipertensos, los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué?
por lo que decíamos, por el hecho de que carvedilol, por su efecto bloqueante alfa, genera una disminución de la resistencia a la insulina, y probablemente esto tenga que ver con la menor incidencia de diabetes. Y fíjense en lo que tiene que ver con mortalidad, cómo hay reducción con carvedilol respecto de metoprolol de la mortalidad en los diabéticos y en los no diabéticos. En los no diabéticos, la reducción es del orden del 18% y es estadísticamente significativa. En los diabéticos, la reducción es similar, es del orden del 15%, y acá no se alcanza significación estadística, probablemente porque la cantidad de pacientes es menor. Pero podemos decir que cuando se busca interacción, no se encuentra interacción entre diabetes en ambos casos. En el año 2003 conocimos este metaanálisis, el metaanálisis de Haas, es famoso, incluye más de 13.000 pacientes, 6 estudios aleatorizados, y lo que se ve es algo que se repite en realidad. Dijimos, en general en cada uno de los estudios no hay diferencia entre diabetes y no diabetes, pero cuando vamos a un metaanálisis con estos 6 estudios, vemos que en realidad la reducción de mortalidad en los diabéticos con baja fracción de eyección al emplear betabloqueantes está en el orden del 16%, mientras que en los que no tienen diabetes está en el orden del 28%. Y esta diferencia de reducción de mortalidad es estadísticamente significativa. Pero ¿qué es importante señalar? Que acá algunos estudios incluyen carvedilol y otros incluyen beta-1 selectivos como bisoprolol y metoprolol. Cuando consideramos solamente estudios que hayan empleado carvedilol, nos encontramos con que el carvedilol en los pacientes con diabetes genera una reducción de riesgo de mortalidad del orden del 28%. ¿Qué quiere decir? Que el carvedilol en pacientes con diabetes genera una reducción de mortalidad que es similar a la que los otros betabloqueantes ejercen en los pacientes sin diabetes. Pero también es cierto que carvedilol en pacientes sin diabetes baja la mortalidad un 37%. En resumen, lo que estamos queriendo decir entonces es que los betabloqueantes reducen la mortalidad en pacientes con baja fracción de eyección con y sin diabetes, pero que el efecto es más notable en los diabetes que en los pacientes con diabetes. Tiene diabetes, parte de este efecto beneficioso del oxidanidad, la diabetes todo cubierto por los betabloqueantes. ¿Qué pasa cuando nos referimos a los inhibidores de la enzima convertidora? Cuando hablamos de los inhibidores de la enzima convertidora, en el estudio SOL se ve que el enalapril reduce la mortalidad respecto del placebo, tanto en pacientes con diabetes como en pacientes sin diabetes. No hay diferencia en la reducción de la mortalidad. Y digamos que en líneas generales, cuando consideramos diferentes estudios inhibidores de la enzima convertidora, vemos que la reducción de riesgo de mortalidad es del 15% en los que no tienen diabetes y del 16% en los que tienen diabetes. Quiere decir que claramente la diabetes no disminuye el efecto favorable de los inhibidores de la enzima convertidora en pacientes con insuficiencia cardíaca y lo mismo sucede con el lisinopril en el estudio Atlas. Cuando vamos a los bloqueantes de los receptores de la angiotensina, en el estudio Valheft, valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección, nuevamente la diabetes de valsartán respecto de placebo. Y en el estudio iPreserve, en fracción de eyección preservada con irbesartán, nos encontramos con que tampoco hay diferencia, aunque en este caso lo que hay que decir es que el irbesartán no baja la mortalidad, ni en los que no tienen diabetes, ni en los que la tienen. En el estudio SHARM, con candesartán en pacientes con baja fracción de eyección, de nuevo, no hay diferencia entre diabetes y no diabetes. Como se ve,
la P de interacción no es significativa. Y cuando consideramos todo el programa SHARM, nos encontramos con que el Candesartán ejerce un efecto más favorable en los pacientes con fracción de eyección preservada que con fracción de eyección reducida, en lo que tiene que ver con la relación entre diabetes y no diabetes. Tanto los inhibidores de la enzima convertidora como los bloqueantes de los receptores del asiento, la incidencia de nueva diabetes en pacientes hipertensos o con insuficiencia cardíaca. Y esta justamente es una razón para favorecer el uso de este tipo de drogas en pacientes con insuficiencia cardíaca, claramente con fracción de eyección reducida, pero también con fracción de eyección preservada y en hipertensos, para favorecer el uso de las drogas que antagonizan al sistema renina-angiotensina, en lo que tiene que ver, más allá de los efectos cardiovasculares, con esta prevención de la aparición de nueva diabetes. ¿Por qué la acción de los IECA o de los ARA2 se traduce en reducción en la incidencia de diabetes? Bueno, diferentes mecanismos, entre ellos un efecto directo a nivel de las células beta pancreáticas, pero desde ya el efecto vasodilatador y de atenuación de la resistencia a la insulina y de la disfunción endotelial que previene entonces la aparición de diabetes. Repito, sobre todo en pacientes con insuficiencia antagonistas de la aldosterona, aumenta la resistencia a la insulina y por lo tanto entonces los antialdosterónicos estarían indicados. Se supone los antialdosterónicos prevendrían entonces la aparición de diabetes, pero al mismo tiempo resulta que la diabetes resulta que los antialdosterónicos aumentan el riesgo de hipercalemia. Entonces, ¿qué pasará en el paciente con insuficiencia cardíaca al que le tengo que dar un antialdosterónico? Este es el estudio de Ales. Y en este estudio es interesante ver que en el año 99 ni siquiera se consideraba la presencia de diabetes. O sea, no resultaba de interés ver si el paciente era eplerenona en pacientes en clase funcional 2 avanzada, en pacientes posinfarto agudo de miocardio con baja fracción de eyección o diabéticos, vemos que la eplerenona no ejerce un efecto diferente en diabéticos o no diabéticos. Diferentes estudios diferentes análisis para demostrar el efecto sobre mortalidad o muerte o hospitalización. Lo mismo con que no hay diferencia en el efecto finalmente entre diabéticos y no diabéticos. En lo que tiene que ver con el riesgo de hipercalemia, no se ve en el estudio énfasis y en el estudio EFESUS que los antialdosterónicos aumenten el riesgo de hipercalemia en los pacientes diabéticos, pero hay que tener en cuenta que se trata de estudios aleatorizados donde hay un control muy estricto de los valores de y por lo tanto se actúa a tiempo. Y más allá de eso, si efectivamente la diabetes genera un aumento del riesgo de hipercalemia por hipoaldosteronismo hiporreninémico, por cuanto los antialdosterónicos no han generado hipercalemia significativa en los mismos, hay quienes dicen que en realidad el mayor riesgo de hipercalemia tiene que ver con la disfunción renal. El Sí, alistirén doctor, es... estamos a 2 minutos, doctor. Bueno, está bien. Ahora ya termino, Bueno, doctor. El alistirén es una droga que actúa como un inhibidor de la renina y en el estudio Astronaut, esto es interesante, se vio que en los pacientes con diabetes, aumentó el riesgo de eventos adversos.
El estudio Paradigm consideró sacubitril/valsartán en el contexto de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, y lo cierto es que interesante es que pide los pacientes no diabéticos, a los prediabéticos, a los diabéticos y a los que tenían diagnóstico de diabetes en todos los casos, pero el efecto beneficioso fue menor. Miren, en general una reducción de la mortalidad del orden del 16%, 32% de reducción de riesgo en los que tienen normoglicemia, 23% en los prediabéticos, 9% en los diabéticos no diagnosticados y solamente 3% no significativo en los diabéticos. ¿Qué quiero decir? Que el sacubitril/valsartán en líneas generales mejora el pronóstico en la fracción de eyección reducida, pero que el efecto no es tan favorable cuando uno ya tiene diabetes. Sin embargo, hay otro análisis que nos muestra que comparando se logra mayor reducciones de 0,16% con el enalapril y 0,26% con 0,1%, pero es estadísticamente significativa. Y también el sacubitril/valsartán ha generado una disminución en la necesidad de insulina, coincidente con esta mayor reducción de la glicosilada. En el estudio Paragon, fracción de eyección preservada, no hubo diferencia de valsartán entre diabéticos y no diabéticos. Y ahí terminando, bastante se tiene que ver con los cardiofibrilantes. Y el siento, no significativa, para los pacientes significativa. ¿Por qué? Porque tal vez los pacientes con diabetes repiten por fenómenos que poco tienen que ver con la arritmia ventricular, y por eso el cardiodefibrilador no es tan beneficioso. Todo esto que les he venido diciendo se resume en las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, que básicamente hacen hincapié en que en los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes hay que usar diuréticos en la menor dosis útil, están recomendados el sacubitril/valsartán y los bloqueantes de los receptores o los inhibidores de la enzima convertidora, están indicados los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, está contraindicado el alisquiren, están indicados los bloqueantes, pero todo esto se refiere específicamente a la fracción de eyección reducida. Gracias. Doctor, ha dado con una velocidad extraordinaria pues, muchos estudios, es obvio, era lógico, esto se esperaba, pero el nivel suyo es muy bueno y le agradecemos otra vez por su gran mano, por estar presente aquí en este congreso. Y una pregunta. Gracias a ustedes, al revés. Una pregunta, en los adultos mayores, ¿cuál sería la recomendación más farmacológica, más cómoda para este grupo etario? En un minutito y después otro minutito, otra pregunta que ya se nos acabó el tiempo. Los adultos mayores con insuficiencia cardíaca son generalmente pacientes que tienen fracción de eyección preservada. Y para la fracción de eyección preservada, no disponemos de indicaciones firmes sobre el tratamiento. Digamos, así como la fracción de eyección reducida, uno dice, de mineralocorticoide, eyección preservada, no tenemos nada de toda esta evidencia.
quizá tenemos puestas esperanzas en las glifosinas, justamente, más allá de su efecto en los diabéticos, porque como sabemos, las glifosinas han demostrado en la fracción de eyección reducida reducir la mortalidad incluso en los pacientes sin diabetes. Y se están llevando a cabo estudios en insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada en pacientes con y sin diabetes. En el paciente con diabetes la indicación de glifosinas es indiscutida. Cuando el paciente es un paciente sin diabetes, vamos a ver qué nos dicen los estudios. O sea que si usted me pregunta, ¿cómo trato a un anciano con insuficiencia cardíaca? Cuidando la dieta, usando diurético de la menor dosis útil, tratando de mantenerlo en ritmo sinusal, tratando de fracción de eyección reducida, donde yo sé que hay baja mortalidad. Acá no estoy seguro. Bueno, hay dificultades en la conexión. Les comento que nuestros compañeros, nuestros estudiantes y compañeros, colegas que ahora están haciendo su formación allá en Buenos Aires, me acaban de enviar un pequeño video de la tormenta eléctrica que está habiendo allá. Por lo tanto, es completamente entendible esta Sí, situación que estamos padeciendo, lamentablemente. Doctor, y en forma muy breve, ¿qué espacio usted le da a los inhibidores SLT2 en los pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción reducida? Los pacientes de los SLT2, el insuficiencia cardíaca no, con fracción bueno, se han reducida. transformado en un... Sí, bueno, se han transformado en, digamos, en un baluarte del tratamiento. El estudio DAPA-HF y el estudio EMPERO-REDUCED han demostrado suficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, reducen muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Se suman al tratamiento habitual con antagonismo fisiopatológica, porque, siendo que las glifosinas no son antagonistas neurohormonales, esta demostración de reducción significativa de la mortalidad cardiovascular y de la hospitalización nos hace pensar en qué vías estarán involucradas, algo que todavía no está del todo claro, y por qué mecanismos finalmente se mueren los pacientes para mortalidad on top, o sea, por encima del mejor tratamiento con antagonistas neurohormonales. El modelo neurohormonal de la insuficiencia cardíaca, que nos decía que todo pasaba por la activación neurohormonal, empieza a verse un poco en discusión, porque ahora aparecen drogas, por lo tanto, un aumento notable en el conocimiento fisiopatológico de los mecanismos involucrados. Pero sin duda son drogas que llegaron para quedarse. Muy amable, doctor, muy gentil su presentación, un nivel muy bueno y muchas gracias, le agradecemos su tiempo, su paciencia y para otra, ojalá contemos con usted. Muy amable, Gracias a doctor. ustedes, doctor, ha sido un gusto y un... Pero cómo no, ha sido un honor para mí la invitación y les agradezco mucho todo. Gracias. Muy bien.